Seguimos en Voz y Voto y vamos a seguir dialogando con representantes de Córdoba en el Congreso. Hace momentos antes lo hacíamos con De Loredo. Ahora estamos con un diputado nacional por el Frente de Todos, Pablo Carro. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo estás? Gracias por venir, Pablo. Bueno, estamos charlando mucho de este tema del que estamos pendientes, está pendiente todo el país, es el trámite del acuerdo con el Fondo Monetario por el Congreso. Ya pasó por diputados, vos fuiste uno de los participantes de eso, porque sos diputado nacional, y uno de los datos políticos más fuertes que quedó de eso fue la situación en el oficialismo, ¿no? En el Frente de Todos, la gran división que hay, sobre todo, digamos, básicamente entre los sectores que apoyan al presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo, centrado en la figura de Máximo Kirchner, Cristina Kirchner. El voto de los diputados del Frente de Todos cordobeses fue muy gráfico de eso, ¿no? Porque uno votó a favor, Gabriel Estés votó en contra, vos te abstuviste. Sí. ¿Cuál es la situación hoy en el Frente de Todos? ¿Cuán esperable es que no haya una ruptura más dura? Porque realmente las posiciones uno las ve. El proyecto salió con más votos de Juntos por el Cambio que del oficialismo. Que haya habido más votos de Juntos por el Cambio me parece más que razonable, porque tenían que hacerse cargo de la deuda que nos dejaron. Eso es cierto, que tienen una responsabilidad, pero que igual... por ahí me parece bien que lo hayan hecho de esa manera, era lo menos que podían hacer en esta instancia. En el caso de mi voto en particular, está asociado al voto de Hugo Yasky, es un voto que discutimos en nuestra central de trabajadores y que tiene que ver que en la medida en que no había unanimidad en el bloque, nosotros hemos discutido. Tenemos una larga historia de lucha contra el Fondo Monetario y las políticas neoliberales. Nos parecía que la abstención podía dar cuenta de esa historia de nuestra central y al mismo tiempo permitir que el acuerdo se firme, que me parece que era importante porque no había alternativas. Yo creo que la discusión no es tanto si había default o si se paga o no, sino quién paga, que me parece que es lo que viene en esta etapa. Yo creo que en el Frente de Todos, todos tenemos un mismo objetivo, que es mejorar la situación de las grandes mayorías en la Argentina. Después me parece que hay discusiones sobre cómo se dio el debate con el fondo, cómo llegamos hasta aquí, pero una vez que llegamos aquí me parece que no había alternativas, esto había que aprobarlo, no fue necesario nuestro voto para eso, me parece que hay que ir a lo que sigue. ¿Y qué impacto tuvo en el Frente de Todos el voto negativo de Máximo Kirchner, que ya no es el presidente del Interbloque, pero es un líder de la fuerza? Mirá, yo valoro su posición, primero porque no estaba de acuerdo. Y lo señaló, renunció, lo puso en una carta. Es lógico que esté al frente del bloque alguien que esté convencido de lo que hay que hacer. Si ustedes se fijan, no hizo ninguna declaración en los días previos, permitió que la discusión avanzara, pero la claramente... Cámpora sí sacó una carta bastante crítica contra pero Guzmán, posterior a la votación. No hubo un intento, incluso te diría, teníamos presente las piedras sobre el despacho de Cristina a las 3, 4 de la tarde y el tema tampoco se mencionó hasta después de la votación porque hay una decisión de no perjudicar la negociación que se lleva adelante con el fondo y la votación en el Congreso. Después tenemos miradas diferentes, yo creo que es sano el debate porque nuestra coalición es amplia y yo creo que estas cosas hay que discutirlas porque si no todo va quedando debajo de la alfombra y eso creo que no le sirve a nadie. Pero la intensidad de las diferencias de posiciones, ¿no crees que van a tener una consecuencia en la coalición de gobierno? ¿Que va a haber algún desprendimiento, algún cambios en el gabinete? No sé cómo se puede manifestar. No lo sé, creo que no hay que apresurarse. Me parece que nuestro gobierno tiene una oportunidad y te diría que una obligación, que es la de relanzarse y la de cumplir con su programa de campaña, ¿no? Un poco la herencia de Macri y los 2 años de pandemia nos perjudicaron mucho, me parece que es el momento. Si Alberto nos muestra que es posible que los salarios le ganen a la inflación, si se puede controlar la inflación, porque él mismo lo reconoció como uno de los principales problemas, los números macro de la economía son bastante buenos, me parece que puede haber una remontada y quizá la discusión sea muy otra. Si no, me parece que se va a abrir un debate que será profundo, que seguramente va a dejar algún herido en el camino, pero que yo creo que es necesario porque lo que nosotros necesitamos hacer es resolver los problemas de nuestra gente. Creo yo que a nadie le interesa la pelea entre los dirigentes, ni siquiera la pelea entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? Yo escuchaba
las cosas que decía de Loredo y mucho, la verdad, no comparto, porque digo, frente a esta situación en la que estamos hoy, donde los precios internacionales de los commodities se van por arriba, después de que la inversión ya estuvo hecha, porque es un aumento en dólares de una cosecha que ya se realizó, me parece que hay que destinarla a mitigar los problemas de las grandes mayorías. Los precios internacionales también van a hacer que la energía se encarezca y por lo tanto que sea difícil sostener el esquema de subsidios que tenemos actualmente y eso impacta sobre los bolsillos de la gente. Por lo tanto, la opción A de nuestro gobierno es pagar la deuda con crecimiento. Yo creo que tenemos que tener un plan B si ese crecimiento no es posible por estas cuestiones que mencionábamos y entonces hay que ver quién la va a poner, porque yo creo que esta es la verdadera discusión. Hoy, Pablo, ¿quién es el líder del Frente de Todos? ¿El presidente? ¿La vicepresidenta? ¿Están trabajando en conjunto? Muchas versiones dicen que la comunicación es mala o nula entre ellos dos. ¿Para vos? ¿Hoy quién lidera la coalición? No me consta. Nosotros tenemos una coalición que tiene referentes muy importantes. Te diría casi que en un mismo nivel, Alberto, Cristina, Sergio Massa, el mismo Máximo. ¿Massa lo pones al mismo nivel que el presidente y la vice? Y todos hicieron su aporte para que pudiéramos ganar las elecciones. Después vos podés decir quién puso más votos, probablemente diríamos Cristina. Ahora necesitábamos todos los votos para ganar. O sea que, en mi opinión, todos valen. El que puso mucho y el que puso poquito, todos son importantes. Y yo creo que lo peor que nos podría pasar como Frente de Todos es fraccionarnos, dividirnos, pelearnos. Podemos tener discusiones, podemos tener discusiones expuestas, como también las tiene Juntos por el Cambio, que tienen un interbloque de 11 bloques, y nosotros no estamos en esa situación. Yo creo que hay que poner paños fríos y al mismo tiempo habilitar el debate, porque yo creo que necesitamos discutir cuál es el rumbo de la Argentina. Recién esbozabas la cuestión de, aunque no se crezca, hay que pagar la deuda. Tengo entendido, presentaste un proyecto que es ahora en ese sentido, que propone, sería la prórroga del llamado, digamos, en los medios, impuesto a la riqueza, pero es para que se entienda de qué se trata. El aporte solidario a las grandes fortunas. Durante 10 años. De alguna manera, reeditarlo el tiempo que dure lo que haya. 10 años, dice tu Y sí, proyecto. porque son los 10 años que tenemos acordado con el fondo. Me ¿Crees parece que puede tener asidero en el bloque? es muy difícil que este proyecto se pueda discutir porque los números que tenemos en la Cámara hace que sean muy difíciles, pero sí es importante que nosotros podamos poner en el debate público, que es, tienen que pagar más aquellos que ganaron en los años en que todos perdimos. En los años de Macri, los laburantes perdimos por lo menos un 4% del salario. Pensá que un 4% del salario, aún con buenas negociaciones que te permitan ganar 1 o 2 puntos por arriba de la inflación, nos va a tomar 25 años recuperar ese salario. Esa situación no puede ser. Entonces, hubo quienes ganaron mucho. Durante el primer año de la pandemia, el primer decil, los ricos se hicieron más ricos, los pobres más pobres. Esa ecuación nosotros tenemos que dar la vuelta. Y aquellos que se enriquecieron estos años son los que la tienen que poner, más los fugadores, ¿no? Porque en esto me parece que el Fondo Monetario también tiene que colaborar. Hubo un negocio criminal, se tomó una deuda y la guita se fugó y ganaron 4 o 5 empresarios. Hay una lista de 100, entre 100 empresas y nombres propios tenés la fuga, que es un número prácticamente igual que la deuda que tomamos con el Fondo Monetario. Esos sectores ganaron, esos tienen que hacer el mayor esfuerzo sin duda. La última, Pablo, ¿qué crees que puede pasar en el Senado? ¿Va a haber libertad para que cada uno defina y va a salir finalmente el acuerdo? Se va a aprobar probablemente también con división en los votos del Frente de Todos ¿sí? Y con el apoyo mayoritario de la oposición en una situación bastante similar a la que ocurrió en la Cámara de Diputados. ¿Qué rol imaginas va a tener Cristina Fernández en ese debate? Yo creo que no sé, no me gusta especular ni por otros. Yo creo que ella va a dejar que la sesión transcurra con normalidad. Me parece que ella está preocupada por lo que sigue. Y no, digamos, yo entiendo que ella está muy dolida, lo ha expresado en sus videos, porque hay una posición histórica, tanto de Néstor como de ella, de tratar de dejar al Fondo Monetario fuera de la Argentina. Sabemos que el Fondo Monetario viene a la Argentina o a cualquiera de los países del mundo no para prestar cuando tenés problemas, sino para atarte a sus intereses geopolíticos, que hoy predominan en Estados Unidos. Y esto lo vemos en la guerra de Rusia con Ucrania y demás.
Cristina, tanto como Alberto, están por el multilateralismo. Me parece que eso es lo que debiéramos tener. Yo creo que Cristina está dolida, no va a impedir el tratamiento y está preocupado por lo que viene, como todos nosotros, porque al fondo va a haber que pagarle. Este acuerdo tal como está es incumplible. A largo plazo va a haber que volver a renegociarlo. Incumplible, decís que Es incumplible porque vamos a tener un periodo de gracia en el cual no va a haber que hacer desembolsos si se cumplen con las metas del fondo. Pero cuando haya que empezar a pagar, va a haber que pagar 20.000 millones en un año. La Argentina no produce ni crece como para guardar. Se renegociará nuevamente. Y además se va a renegociar, pero además hay que pagar la deuda interna. Tenemos 40% de pobreza, la indigencia está en el 10%. ¿Mantenemos eso igual y juntamos para pagarle al fondo o empezamos a resolver los problemas que tenemos adentro? Después va a haber que renegociar sin ninguna discusión complicada. Bueno. Clarísimo, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Nos vamos ahora a un corte y después más Voz y Voto.